Que haya varios jugadores que se vayan de River en cada mercado de pases no es ninguna novedad. Lo que sí llama la atención en esta oportunidad es que muchos de los jugadores que se han ido de River no cumplieron siquiera un año con la camiseta del club. ¿Hay responsables? Quédate acá. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, mientras el hincha de River todavía está debatiendo si este mercado de pases ha sido muy bueno o bueno, regular. Britón, necesitamos un 5 urgente. La realidad es que también han existido novedades a partir de los éxodos que se estuvieron dando en las últimas semanas y lo llamativo en este caso es que varios de los nombres que se han ido, no solamente en este mercado de pases, sino hace 6 meses, pertenecen a jugadores que no llegaron a cumplir siquiera el año en la institución. En el caso de Adam Vareiro, por ejemplo, solamente duró 6 meses, llegando a fines de julio, retirándose ahora a principios de año. Pero también hemos tenido casos como el de Carboni, que prácticamente vino a pasear unas semanas a Buenos Aires, conoció las instalaciones del Monumental y se volvió a tomar un vuelo para volver a Italia. O también el mismísimo caso de el chico Peña Viafore, nacido en nuestras divisiones inferiores, que lamentablemente entendió que no iba a tener lugar protagónico y decidió volver a un Lanús que finalmente mostró interés por comprar un porcentaje de su pase. Estos han sido 3 casos de los más breves en el club, pero después también hemos tenido casos como jugadores que aún siguen vistiendo la camiseta de River, por ejemplo, Gatoni, que si bien el club no ha podido cancelar el préstamo, va a correr demasiado de atrás, por no decir no va a ser tenido en cuenta por Marcelo Gallardo. Ahí brevemente nombré 4 jugadores que llegaron en el 2024. No es que llegaron hace un año y medio cuando recién asumió De Michelis. Si tomamos el periodo del ex técnico de River, bueno, también podemos sumar en esa lista a un Enzo Díaz que lamentablemente arrancó de mayor a menor teniendo un muy mal 2024 y finalmente emigrando al fútbol brasileño. Y obviamente que también tenemos que contar a Fonseca, un jugador que siempre nos hemos preguntado por qué llegó al club, que también nos hemos preguntado por qué fue titular en el partido más importante que tuvo River en el 2024 y que hoy no nos sorprendemos de que se haya ido, sino que nos sorprendemos en por qué se lo trajo sin ningún plan específico. Tampoco nos tenemos que olvidar que uno de los jugadores que siguen en el plantel, estoy hablando de Villagra, es un jugador al cual no se le ha buscado club solamente porque costó 12 millones de dólares, entonces no quieren dejar más expuestos a aquellos que fueron responsables de todo este desmanejo de fondos del club con malas inversiones, malas elecciones y sobre todo pésimas negociaciones para intentar recuperar el patrimonio perdido. Obviamente cuando estamos hablando de los responsables, uno no puede hacer otra cosa más que mirar hacia la Secretaría Técnica del Fútbol de River y ahí van a encontrar entonces a los encargados que son Enzo Francescoli, manager del departamento de fútbol desde hace ya más de 10 años, Leonardo Poncio, quien asumiera una vez que Marcelo Gallardo había dejado el club por allá por el 2022 y obviamente la figura de Matías Patanián, el vicepresidente de Jorge Brito, que de alguna manera entendía que esta iba a ser su gran oportunidad para proyectarse como el sucesor del banquero y ser el nuevo presidente de River a fines del 2025, entendiendo que representando el fútbol de River y siendo el padrino del nuevo modelo futbolístico, eso le iba a permitir entonces ganar una imagen importante y de alguna manera hasta permitir que el fútbol por sí solo le hiciera la campaña electoral. Por eso ustedes muchas veces están acostumbrados a verlo a Patanián siempre caminando junto al presidente de River, dando notas, participando de las reuniones importantes y obviamente hasta tomando las decisiones en lo futbolístico. ¿Por qué? Matías Patanián fue, por ejemplo, quien más peleó porque Martín de Michelis llegara a la dirección técnica del club, por encima del gusto de Enzo Francescoli y hasta del mismísimo Jorge Brito, y al mismo tiempo fue también quien tomó el rol protagónico en las distintas negociaciones por los distintos jugadores que fueron llegando. Enzo Díaz, Rondón, Villagra, Santana, Fonseca,
y toda esa camada de jugadores que llegaron a mitad del 2024 como Conan Ledesma, Adam Vareiro, Carboni, Gattoni y el retorno de Peña Viafore. Después llegó Marcelo Gallardo y ahí entonces llegaría la segunda parte de ese mercado de pases que tuvo una gran ingeniería económica y que terminó adquiriendo una gran cantidad de jugadores, tal vez más de lo que los dirigentes tenían pensado en su momento. Ahora bien, ¿no les parece llamativo que desde la dirigencia no haya ningún apuntado respecto a esto? Que no haya ninguna reunión o ninguna charla respecto a por qué se manejaron tan mal los fondos del club. Obviamente que esto es algo que nosotros no vamos a saberlo, por lo menos en lo inmediato, que va a ocurrir puertas hacia adentro, pero que de alguna manera sí, los que estamos afuera, podemos ver que ya han existido algunas repercusiones del caso. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, vemos que Leo Ponce está completamente alejado de todo lo que tiene que ver con lo futbolístico. Si hay algo que nunca supimos fue claramente cuál era su rol, hoy menos, porque ni siquiera aparece, no se lo ve en las fotos, no se lo ve caminando junto a Marcelo Gallardo, ni siquiera se lo vio en la pretemporada, porque Enzo Francescoli, quien ya viene en el cargo de manager por hace más de una década, hoy tiene un rol más de embajador, acompañando a Jorge Brito al exterior cuando tiene que ser el sorteo por el Mundial de Clubes o cuando se tienen que juntar con Infantino para determinar, discutir cuál será el premio de River por participar del torneo, más otras cuestiones que tienen que ver con la logística del viaje a California, sobre todo entendiendo la situación particular que se está viviendo en ese estado norteamericano, pero que de ninguna manera se lo ve muy metido en el día a día de todo este mercado de pases. De hecho, la resolución que se tomó a fin de año era que el mercado de pases iba a estar manejado por 3 personas: Marcelo Gallardo, su mano derecha, y Jorge Brito. Entre ellos 3 iban entonces a terminar delineando quiénes tenían que ser los que iban a venir y quiénes tenían que llevar la negociación hasta el final para poder traer cada uno de esos nombres. Gallardo, entonces, fue tranquilo a enfocarse en la pretemporada, mientras que su asistente, mano derecha, y Jorge Brito se quedaron en Buenos Aires levantando el teléfono, negociando y comunicando permanentemente al entrenador cuáles eran los distintos pasos que se estaban dando para que de esta manera se fueran dando las negociaciones, que ustedes ya saben cuáles son y que a muchos les pareció muy buena, otros todavía tienen algunas dudas y algunos se están pidiendo aún más. Y por último está la imagen de Matías Patanián, el vicepresidente, que al igual que Leo Poncio quedó completamente corrido de lo que tiene que ver con lo futbolístico y casi con lo institucional, porque no se lo ve más caminando al lado de Jorge Brito, no se lo ve más participando de las reuniones tanto en el exterior como las que tienen lugar dentro del país. Entonces, claramente es una imagen, una figura que quedó escondido en las sombras y aislado de lo que puede llegar a ser cualquier toma de decisiones importante. La gran pregunta que nos hacemos es si van a existir consecuencias para cada uno de estos responsables. Cabe recordar también que Jorge Brito, cuando se juntó con Marcelo Gallardo para firmar el contrato que le iba a ligar al muñeco hasta finales del 2025, le pidió por favor que fuera bastante paciente con la situación de la Secretaría Técnica para que no quedaran expuestos mediáticamente y para poder terminar su último año de gestión sin polémicas en los medios de comunicación. Por ende, lo que acordaron fue que el director técnico de River iba a tener la llave en cuanto a lo futbolístico y que estos personajes iban a quedar marginados, pero dentro del club, para de alguna manera entonces poder apaciguar el enfrentamiento, no dejarlos en evidencia por los destratos que se cometieron en el plano futbolístico y así poder llegar entonces a un final de gestión con cierta paz y armonía. Pero está claro que para esto los 3 miembros de la Secretaría Técnica tenían que aceptar estas condiciones y de alguna manera entonces poder mantenerse al margen por más que quisieran dar un paso al costado o que quisieran seguir interviniendo. Bueno, de ninguna manera esto iba a ocurrir con Marcelo Gallardo y creo que entre todos terminaron entendiendo que este camino, el del silencio,
iba a ser el mal menor y a su vez lo mejor para el club y para las aspiraciones de un oficialismo que obviamente va a querer seguir gobernando en River Plate y que uno entiende que también va a ser así a no ser que ocurra una catástrofe a lo largo del 2025, lo cual dudo mucho porque para mí este año va a tener a River como protagonista de cosas muy importantes. Espero por favor no equivocarme. Uno entiende que Leo Ponzio no va a seguir en el club. Uno entiende que Enzo Francescoli va a terminar cumpliendo su contrato, que es a finales de este año, y después va a alejarse definitivamente de la institución. Y Matías Patanian tal vez reciba el peor castigo de todos, que es el de tener que sepultar sus aspiraciones políticas. Cuando comenzó la gestión de Jorge Brito, el apuntado a sucederlo iba a ser claramente el vicepresidente, su mano derecha, el que hasta tenía más experiencia también con el tema de gestiones políticas, institucionales y presencia ante los medios, porque hay que recordar que Patanian ha sido vicepresidente también en la época de Donofrio, que ha tenido un largo periodo en la institución de River, más allá de algún alejamiento momentáneo. Y de esta manera, la muerte de sus aspiraciones políticas ponen entonces como candidato principal a un Stefano Di Carlo, a quien se lo consideraba como alguien que operaba en contra de Patanian desde las sombras para que éste no pudiera tener ese éxito futbolístico que le hubiese representado prácticamente ganar unas elecciones de taquito. Bueno, en muchas oportunidades se había mencionado una grieta dentro del oficialismo que encontraba a cada una de estas figuras en polos opuestos. Por un lado Matías Patanian, por el otro lado Stefano Di Carlo. Y con el fracaso del proyecto de Martín de Michelis, entonces Matías Patanian quedó expuesto como el padre de la derrota. ¿Por qué? Porque él fue quien conformó todo este proyecto y porque él entendía que de haber logrado medianamente éxito con estas elecciones, entonces él iba a quedar como el máximo responsable de la continuidad en la victoria del Club Atlético River Plate. Bueno, obviamente que esto de ninguna manera ocurrió. Al día de la fecha, la gestión de Jorge Brito ganó tan solo un campeonato local y 2 estrellas de copas que se levantaron tras ganar un único partido, una contra Rosario Central, la otra contra Estudiantes, lo cual parece muy poco, a tal punto que hasta hoy la gestión de Jorge Brito ganó menos títulos que la gestión de José María Aguilar. Y eso ya es demasiado de decir porque cuando hablamos de José María Aguilar estamos hablando de una de las épocas más negras en la historia de River Plate. Y obviamente una de las épocas donde menos títulos se han conseguido. Entonces, obviamente que esta gestión en cuanto a lo futbolístico está en gran deuda y por eso también uno entiende que Jorge Brito tomaba este año como un año bastante particular e importante, más allá de que él diga que esta erogación de dinero se hace por el Mundial de Fútbol que se va a jugar en los Estados Unidos a mitad de año, lo que uno entiende es que es un año fundamental para Jorge Brito porque es el año donde tiene la oportunidad de ganar cosas importantes y pasar a quedar a la historia entonces como un presidente que además de haber administrado el club de manera muy buena, también ha logrado conseguir cosas importantes en lo futbolístico. De no ser así, su legado probablemente va a quedar mucho más cuestionado y hasta en el olvido, porque lamentablemente las obras, si bien es algo que siempre se van a disfrutar en el futuro y van a seguir rindiendo sus frutos, no permiten que la gente te recuerde en el tiempo. Lo que te hace quedar en la gloria es levantar los trofeos. Y si no, miren cómo está catalogado Rodolfo Donofrio, que está prácticamente a la par de Marcelo Gallardo a la hora de ser el responsable de aquellas victorias épicas y títulos inolvidables que hoy conforman parte de la vitrina del club. Por ende, lo que uno entiende es que más allá de que no existan renuncias, pedidos de renuncias o despidos explícitos, el castigo a los responsables llega de manera natural con el impedimento que van a tener ellos, sobre todo Matías Patanian, de poder seguir lucrando en el club, haciendo sus gestiones y, ¿por qué no?, sus negociados. Pero bueno, gente, lo que quiero es que me digan ustedes cómo ven esta situación, si es algo que creen que ya hay que dejarlo en el pasado y olvidarse de lo que ocurrió hace tan solo 6, 12 meses, o si creen que el hincha de River de alguna manera
tiene que hacerle entender a los responsables que con el patrimonio del club no se juega. Si se quedan hasta acá, les pido por favor que me abanquen con un pulgar para arriba. Si no se suscribieron todavía, suscríbanse, que es absolutamente gratis y de esta manera nos permiten seguir hablando de lo que más nos gusta, que es nuestro queridísimo Club Atlético River Plate. Les mando un abrazo muy grande y bueno, nos vemos pronto. Chau, chau.